Hola, bienvenidos a nuestro espacio Espiritualizándome. Yo soy Ivonne. ¿Han escuchado la frase de "el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional"? El dolor todos lo hemos experimentado y generalmente es a través de las pérdidas. Y nos referimos a esas pérdidas tanto de seres queridos como de estabilidad, ya sea económica, emocional, laboral. Cuando también perdemos un sueño. Son esas pérdidas que a través de la vida nos dan una oportunidad de rescatar otras cosas, como es nuestra fe y nuestra conexión con lo divino. En el dolor nos enfrentamos a nuestras propias carencias, pero también a las herramientas que sí tenemos para afrontar esa situación. Cuando experimentamos una pérdida o una situación en la vida en la que no nos preguntaron cómo la queríamos vivir, en dónde la queríamos vivir, con quién la queríamos vivir, obviamente nos llega, a veces con alertas y a veces sin ni siquiera una alerta de por medio. Esto quiere decir, a veces sabemos que vamos en el camino de perder algo, ya sea a un ser querido por una enfermedad o un trabajo en donde te avisaron que pronto habrá un recorte o situaciones en donde nos alertan y eso nos ayuda a estar un poquito más amortiguados a ese dolor. Sin embargo, no va a impedir el dolor de la pérdida. Pero hay otras ocasiones en que llega inesperadamente, donde ni siquiera una pequeña alerta, simplemente sucede y nos encontramos frente a frente con esa situación y no sabemos cómo lidiar con ella, a menos de que tengamos las herramientas conscientemente activas para afrontar esa situación, que no nos va a evitar el dolor, pero nos va a ayudar a vivirlo desde una manera más asertiva y sana. El dolor es una sensación sumado a un sentimiento que llega de manera profunda y fuerte en nuestro interior, nos impacta, ya sea con alerta o sin alerta. El sufrimiento, a diferencia de lo que es el dolor, pues realmente son los pensamientos que tenemos, o sea, por eso es opcional. ¿Qué pensamientos vamos a tener sobre esa situación? Los pensamientos negativos llegan a ser, en ocasiones, obsesivos. Esto quiere decir que no nos dejan en paz y entonces es muy difícil salir del sufrimiento porque nuestro pensamiento está creando historias alrededor de algo que estuvo fuera de nuestro control. Sin embargo, a través de esos pensamientos negativos, sentimos que estamos controlando dicha situación. ¿Y entonces qué nos empezamos a ocasionar? Empezamos a ocasionarnos a nosotros mismos un sentir de sufrimiento y de inestabilidad por la no aceptación a la situación de manera más sana, en vez de transformar esos pensamientos en positivo, en fe, en conexión con lo divino y así hacer más armonioso esa vivencia que nos está trayendo un dolor inevitable. Entonces, teniendo la conciencia de que el sufrimiento viene a través de los pensamientos negativos y de esas historias creadas a través de esos pensamientos, pues tenemos la oportunidad y la opción de tratarlos de cambiar a positivo. Y esto es con un trabajo consciente de lo que estamos haciendo con nuestros propios pensamientos. Entonces comprendemos que efectivamente el sufrimiento es opcional. No vamos a dejar de sentir dolor, pero sí podemos transformar nuestros pensamientos para evitar el sufrimiento.
Así que busquemos consuelo en lo positivo, porque si no nos podemos enfrentar a un consuelo ficticio. El consuelo, cuando viene de pensamientos negativos y de una no aceptación, pues no es sano. El aceptar las cosas no significa ser conformistas, simplemente significa tomar el aprendizaje de esa situación de manera objetiva, quitándole nuestras historias, entendiendo que no tenemos el control sobre las situaciones, pero sí tenemos el control de cómo afrontar esas situaciones y desde dónde. Desde el corazón, desde la conciencia, desde el amor o desde la negación, la frustración, el enojo. Y entonces ahora sí comprendemos por qué el dolor es inevitable y absolutamente todos lo experimentamos. Está fuera de nuestro control, pero sí afecta a nuestro interior. En cambio, el sufrimiento sí es opcional. Y nos podemos preguntar, ¿por qué si yo relaciono el dolor con el sufrimiento? Y es porque estamos muy acostumbrados a unir estos dos conceptos. Entonces, ahora que estamos conscientes de que son dos conceptos totalmente distintos, podemos entender que podemos trabajar en nuestros pensamientos positivos y fortalecernos de esas experiencias dolorosas. Entonces, podemos resumir que el dolor es inevitable, pero en el dolor también podemos aprender a ser humildes, a tener fortaleza, a conectar con lo divino, a tener aceptación, comprensión. Y en el sufrimiento podemos aprender a identificar esos pensamientos negativos para detenernos y empezar a trabajar pensamientos positivos. Les voy a compartir 2 frases de Nelson Mandela, quien estuvo 27 años en prisión. Para cualquiera sería una experiencia totalmente dura. Me imagino que para él así lo fue. Sin embargo, rescató las cosas rescatables de lo vivido. Y dice así: no hay nada como volver a un lugar que parece no haber cambiado para descubrir en qué cosas has cambiado tú mismo. ¿Por qué se me vino este pensamiento de Nelson Mandela al tema que estamos tratando hoy? Porque cuando vivimos un dolor, el dolor y lo que nos da ese aprendizaje es personal. Cuando volteamos a ver, pareciera que todo sigue igual en lo demás o en los demás. Sin embargo, nos damos cuenta que para nosotros, en nosotros, sí ha habido un cambio. Los dolores más profundos nos cambian. Tratemos de que esos cambios pues sean para bien, para enfocar nuestra energía a algo positivo y aprendamos a usar esas situaciones a nuestro favor con un crecimiento espiritual por la conexión que hay con lo más profundo que es nuestro espíritu. La siguiente frase que les voy a mencionar, Nelson Mandela la usa cuando ya va a salir de la cárcel después de 27 años. Escuchémosla. Mientras salía por la puerta hacia la entrada que me conduciría a la libertad, sabía que si no dejaba mi amargura y mi odio atrás, todavía estaría en prisión. Aquí es un claro ejemplo del sufrimiento. Él sabía que si seguía con esos sentimientos y esos pensamientos negativos, pues iba a alargar su estadía en prisión aún estando libre. Esta semana la invitación es ser conscientes de nuestros pensamientos, detenernos cuando detectemos pensamientos negativos y tratar de transformarlos conscientemente en pensamientos positivos. Te mando un gran abrazo, te deseo una excelente semana. Nos encontramos el próximo miércoles. Bendiciones.